Bien, entonces pues vamos a revisar en forma general, bueno, la introducción a lo que es la expresión, los tipos de expresión que hay, lo que corresponde a la comunicación verbal, no verbal y paraverbal. Esta información pues se sacó de un curso que en el enlace Moodle del curso está dirigido, pues orientado, pues la información que estaba en un curso de expresión oral y escrita de Sexka Vidal. Entonces ahí voy a tratar de resumir lo que está en ese enlace que ustedes pueden consultar. Y pues ya revisaremos en forma final lo que tiene que ver con técnicas de expresión oral y algunas recomendaciones. Y como les decía inicialmente, lo que tiene que ver con técnicas de expresión escrita, enfocados más que todo hacia la parte académica, divulgación de resultados de investigación, sustentaciones, etcétera. Bien, entonces, pues inicialmente la pregunta clave es, bueno, ¿qué es expresión? Pues la expresión, digamos que es una manifestación del ser humano por naturaleza, ¿no? Digamos que una de las características que diferencian a un ser humano de los seres vivos aquí, pues es la capacidad de expresar sentimientos, pensamientos, deseos, emociones. Y obviamente expresarlas mediante una herramienta que solamente los seres humanos tenemos, y probablemente pues es el habla, ¿no? El habla o la escritura, ¿no? Entonces la expresión es esa, la forma de manifestar las ideas que uno tiene en la mente, de alguna manera. Y la idea es, pues obviamente, a diferencia de la comunicación, ¿no? La expresión, por así decirlo, se envía un mensaje que recibe un receptor, pero digamos que el concepto de comunicación, digamos que va más allá, porque cuando se habla de comunicación, pues ya se involucra lo que es la comprensión, ¿sí? Entonces uno puede expresar algo, ¿sí? Puede expresar algo en forma oral, en forma escrita, pero eso no significa que se entienda, ¿no? Entonces, en la comunicación de pronto va más allá. El hecho de que haya comunicación implica que hay una especie de entendimiento o comprensión, ¿sí? Obviamente, digamos, desde el punto de vista académico, pues lo que se busca es que la expresión, que uno, sí, llegue al receptor, ¿sí? Que la información llegue al receptor y ojalá el receptor, digamos, adquiera o entienda la mayor parte de lo que se le está expresando o informando, ¿sí? ¿Qué tipos de expresión hay? Pues hay muchos tipos de expresión. Digamos que desde el punto de vista académico, pues está la expresión oral, ¿cierto? Que ya como vamos a ver, pues la expresión oral va más allá del habla, ¿sí? Está la expresión escrita, ¿sí? Está la expresión corporal, ¿sí? Está la expresión facial o la expresión gestual. Y obviamente, pues todas, inclusive, pues así las veamos en formas separadas, todas se pueden complementar, ¿no? Todas se pueden complementar. Y también, pues hay otros, bueno, digamos que la expresión oral y la expresión escrita, digamos que se mezclan en un tipo de expresión que se llama la expresión lingüística, ¿no? Que es lo que caracteriza, pues, a los seres humanos que tienen la posibilidad de expresar en forma lingüística la información, ¿no? En forma oral o en forma escrita. Están también, hay otros tipos de expresión, que es como que la expresión artística, la expresión teatral, la expresión, por ejemplo, por señas, ¿sí? Que utilizan las personas que tienen discapacidad auditiva, por ejemplo. Entonces, el lenguaje de señas. Entonces hay otros tipos de expresión, ¿no? Digamos que
Aquí nos vamos a enfocar a lo que corresponde a la expresión oral y la expresión escrita. Y obviamente, dentro de la expresión oral vamos a ver que se involucra la expresión de tipo corporal, ¿sí? La postura, y también la expresión facial. Bueno, entonces en la expresión lingüística, como ya les comentaba, que normalmente se enfoca en lo que es la parte oral y la parte escrita, pues digamos que hay tipos de expresión lingüística, la expresión lingüística se puede clasificar en estos 6 grandes grupos, ¿no? Entonces, pues esto me permite ya, por ejemplo, establecer, ¿sí? Eh, que ustedes pueden realizar una técnica de expresión oral, como puede ser un ensayo, ¿sí? Un ensayo, perdón, un discurso, eh, y lo pueden enfocar en las diferentes formas de enfocarlo, ¿no? Entonces, asimismo, así como se tiene un discurso que es una técnica de expresión oral, en un ensayo también se puede involucrar estos aspectos, ¿no? O sea, expresión lingüística que se tiene como estas categorías. Esas categorías las podemos hacer tanto en expresión oral como en expresión escrita, ¿sí? Entonces, pues hay expresión lingüística de tipo narrativo, entonces por eso podemos hablar, bueno, un ensayo de tipo narrativo, ¿sí? Entonces alguien va a expresar en forma oral una narración. O también puede ser, ¿no? Vamos a hacer un ensayo escrito en forma narrativa o un discurso oral en forma narrativa, ¿no? Entonces, así podemos hablar también de un discurso descriptivo o de un ensayo descriptivo, de un discurso argumentativo o un ensayo argumentativo, y así sucesivamente, ¿no? Pero entonces, ¿por qué se caracteriza una expresión lingüística independientemente de que sea oral o escrita de tipo narrativo? Pues de tipo narrativo, pues quiere decir que se relatan unos hechos de forma secuencial, con orden cronológico, digamos que en una narración se emplean mucho los verbos, los sustantivos, ¿sí? Hay narraciones de tipo subjetiva, ¿sí? O sea, eh, según la percepción de quien la narra, ¿sí? Quien la expresa, objetiva, ¿sí? Que ya es mucho más, se puede decir que más académica. Hay narraciones de tipo históricas, realistas, fantasiosas, ciencia ficción, ¿sí? También hay expresiones lingüísticas que pueden ser orales, que pueden ser escritas de tipo descriptivo. Entonces, descriptivo, entre comillas, es dibujar los hechos con palabras, ¿no? Y eso implica que se utilizan mucho los adjetivos, las cualidades, ¿sí? Al describir, entonces se utilizan mucho las cualidades. Digamos que un texto descriptivo, entonces digamos que le da mucha profundidad, bueno, cómo es el clima, cuáles son los colores, se describe cómo son las personas, ¿no? Entonces digamos que en los textos descriptivos o en las expresiones orales descriptivas se emplea el adjetivo para señalar las cualidades de los sustantivos, ¿no? De los sujetos. Está también el texto o expresión lingüística argumentativa, que puede ser un discurso argumentativo, puede ser un documento, un ensayo, un texto argumentativo, puede ser oral o escrito, en donde, a partir de un tema específico, ¿sí? Se busca hacer críticas constructivas sobre ese tema, ¿no? Ustedes cuando se vayan a presentar a la prueba Saber Pro, muy posiblemente se haga énfasis en textos argumentativos. Entonces, muy posiblemente les den una lectura, ¿sí? Una lectura en un tema específico. Y ustedes tienen les dicen normalmente, realice un texto o redacte un texto argumentativo con respecto a la lectura previamente establecida, ¿no? Entonces, ahí cobra papel importante primero la lectura, ¿sí?
porque ustedes tienen que, bueno, tener excelente comprensión de lectura. Y segundo, pues la redacción y estructura de un texto argumentativo, ¿no? Entonces, en la argumentación, pues se parte de un tema, ¿sí? Que puede ser leído previamente, y en forma oral o en forma escrita, pues se hace un razonamiento, ¿no? Entonces, digamos que se pone el punto de vista de quien argumenta, ¿sí? En forma oral o en forma escrita. Y digamos que el punto de vista de quien realiza la expresión lingüística argumentativa se pone a favor o se pone en contra de lo que se dice ahí, ¿sí? Entonces, básicamente la estructura de un texto argumentativo, por así decirlo, parte de una introducción, tiene un desarrollo donde se plantean los pros o los contras del tema que se está hablando, se puede ejemplificar, ¿sí? Se puede complementar con datos y lo importante es que al final se concluya con algo, ¿sí? Se concluya. Entonces vamos a hacer la estructura, ¿no? Entonces cuando ustedes se enfrenten a las pruebas SaberPro, pues es importante que ustedes tengan en cuenta esa estructura, ¿no? Una especie de introducción, un desarrollo donde se expongan los puntos de vista acerca de la temática. Y digamos que en las pruebas de SaberPro, cuando se evalúan los textos argumentativos, por ejemplo, ¿sí? Entonces se busca mucho la coherencia, o sea que si usted arranca, bueno, la coherencia y la distribución espacial, por así decirlo, del texto, ¿no? Entonces es importante que ustedes pues separen muy bien, por ejemplo, no es conveniente, y eso también sirve para los textos científicos, que ustedes coloquen párrafos de 10 renglones. ¿Sí? Un párrafo de 10 renglones es algo bastante engorroso de leer. Entonces, normalmente, pues lo que sugiere es que los párrafos se agrupen en 5 o 6 rengloncitos, ¿sí? Entonces, párrafos de 5 o 6 rengloncitos. Entonces, si tenemos un texto argumentativo, pues en los primeros 5 rengloncitos, pues hacer la breve introducción al tema, y digamos que en un par de párrafos, cada uno de 5 o 6 rengloncitos, establecer, por ejemplo, digamos que los puntos de vista, la discusión del tema, el razonamiento que tiene cada uno del tema, y puede dejar, digamos, al final un párrafito de 5 o 6 renglones para hacer las respectivas conclusiones, ¿sí? Eso, por ejemplo, eso es importante que ustedes tengan en cuenta, pues, por ejemplo, en la prueba SaberPro, la estructura del texto, que sea coherente, que sea espaciado, que lleve un hilo conductor, porque entonces a veces, digamos, lo que se dice en el primer párrafo no tiene relación o no tiene consecuencia en el siguiente, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esto aplica no solamente para el caso oral, para la parte escrita, ¿sí? Si usted le dice un texto argumentativo, bueno, entonces más o menos sabe la estructura, que sea coherente, que tenga espacios, ¿sí? Y eso también sucede en los discursos, en la expresión oral, ¿no? También un discurso argumentativo pues tiene también una introducción, ¿sí? Tiene un desarrollo, tiene unas pausas, tiene unos énfasis y al final se concluye, ¿no? Digamos que en la argumentación se utilizan 3 herramientas básicas que las que están acá, como es la lógica, como es la lógica, ¿cierto? La dialéctica y la retórica, ¿no? Entonces la lógica pues está relacionada mucho a lo que es el razonamiento, ¿no? La lógica. La dialéctica pues está muy relacionado con convencer al auditorio o convencer al lector, ¿sí? La lógica, el razonamiento, la dialéctica, digamos que tiene que ver con el tratar de convencer, y la retórica, que tiene que ver con todos los recursos, pues en este caso, por ejemplo, los oradores, los recursos que utilizan, y también los escritores que utilizan para hacer énfasis, para darle fuerza a los textos, ¿sí? Estas son herramientas que se utilizan en la argumentación. Como les decía, los textos argumentativos, los discursos argumentativos son
Es que, por ejemplo, en las pruebas de saber, pues, lo que normalmente solicitan, ¿no? También hay expresión lingüística expositiva, entonces simplemente es exponer ante una persona, un auditorio, un acto público, ¿sí? Información de algo que uno ha desarrollado o ha consultado, ¿sí? Hechos, hallazgos, ideas, ¿sí? Entonces, esas son las exposiciones, o textos expositivos, o discursos expositivos, ¿no? También hay expresión lingüística analítica o de análisis, ¿sí? Entonces, bueno, análisis, síntesis, se puede decir, donde se desglosa un texto, donde se compara, donde se clasifica, se diferencia, semejanzas, ¿sí? Y también hay expresión lingüística tanto oral como escrita que se categoriza en lo que es el informe, ¿no? Es forma expositiva que transmite información precisa. Los informes orales o los informes escritos, pues se supone que son expresiones lingüísticas que explican algún tema en forma muy breve, muy precisa, muy concisa. Bueno, entonces digamos que entre la expresión lingüística está la expresión oral, ¿no? Entonces la expresión oral, digamos que es el conjunto de técnicas que buscan comunicación a partir del habla, ¿no? A partir del habla específicamente. Y digamos que esas habilidades pues las adquieren los seres humanos desde que nacen, desde que empiezan a desarrollarse, ¿cierto? Empiezan a hablar inicialmente en lengua materna, que uno hace ese ejercicio en forma inconsciente, y bueno, ya con el desarrollo de los años pues puede tener la habilidad lingüística de expresión oral en forma extranjera, digamos en lengua extranjera, ¿sí? En forma un poco más consciente. Digamos que la expresión oral no se limita únicamente al habla, por eso se hablan de elementos paralingüísticos, que ya lo vamos a ver, y se hablan de elementos no verbales, ¿sí? Entonces, digamos que los elementos no verbales, ya que cuando uno habla, entonces es importante en la expresión oral no solamente hablar, sino también acompañado de la expresión corporal, bien sea de las manos, de la postura, de los gestos. Y, también los elementos paralingüísticos que ya tienen que ver con las características de la voz, ¿sí? O sea, en qué momento se coloca más volumen, entonación, énfasis, pausas, ¿sí? Entonces, digamos que la expresión oral, digamos que no solamente es el habla, sino que también involucra cómo se modula la voz, por ejemplo, y también cómo se complementa con la expresión corporal. La expresión escrita, pues ya es la forma de comunicar ideas o pensamientos, ¿cierto? Mediante signos, ¿no? Entonces, inicialmente, pues primero se utilizaron, digamos que los jeroglíficos, signos de tipo gráfico, eh, el arte rupestre, ¿no? Fue la primera forma de expresión escrita de los seres humanos, ¿sí? Después, pues ya se crearon las diferentes lenguas y obviamente sus respectivos signos, los cuales pues llevan una forma ordenada, ¿no? La destreza lingüística de la forma escrita pues está relacionada con la redacción, ¿no? Con la redacción, la idea de transmitir ideas en forma escrita y que ojalá pues lleguen a un receptor y que se entiendan, ¿no? También hay elementos no verbales en la comunicación escrita, ¿sí? Pues están los mapas, están los gráficos, por ejemplo está el mismo lenguaje de señas, se puede ver como se utilizan signos a través de las manos para expresar ideas. Y también, pues, digamos que nosotros en ingeniería, en física, en matemáticas, en química, pues también hay lenguajes o elementos de signos, ¿sí? Que permiten comunicar información muy especializada, entonces las fórmulas matemáticas, ¿no? Entonces, esa es la forma de la expresión escrita. Entonces, ¿cuál es la importancia de expresarse? Pues, digamos que a nivel social, digamos que
pues es muy importante expresar, ¿no? Lo que se piensa o lo que se hace, pues para entablar relaciones, ¿no? Para dar información, para expresar lo que uno siente, ¿sí? Digamos que a todo nivel, pues es importante expresarse, ¿no? A nivel social, a nivel académico, a nivel político, etcétera. Digamos que a nivel académico, o de investigación, que es lo que estamos enfocados aquí en el curso, básicamente es muy importante divulgar lo que se hace, ¿sí? ¿Y cómo se divulga lo que se hace? Divulgarlo es ponerlo en conocimiento de toda la comunidad científica, por así decirlo, pues mediante papers, artículos, libros, ¿sí? En forma escrita, o también mediante exposiciones en conferencias, en ponencias, en forma oral o en forma escrita, ¿sí? Entonces, digamos que en la investigación, pues, en investigación y en el entorno académico, pues es muy importante dar a conocer lo que se hace desde el punto de vista científico, porque hay un dicho que pues, no sé quién lo dijo, pero bueno, lo dice comúnmente, es lo que no se, lo que no se publica, pues no existe, ¿sí? O lo que no se socializa o divulga académicamente, pues no existe, ¿sí? Entonces, los investigadores, los científicos, posiblemente sus desarrollos académicos, si no los divulgan, si no los socializan, pues implica que es básicamente trabajo perdido porque la comunidad no lo conoce, ¿sí? Entonces, lo que no se divulga, lo que no se publica, pues prácticamente desde el punto de vista del entorno académico, pues no existe, ¿no? Pues entonces expresarse, pues aplica a todo nivel, ¿sí? Humano, pero digamos desde el punto de vista investigativo, pues es importante socializar lo que se hace para que todo el mundo lo conozca y obviamente haga críticas, juicios sobre eso, ¿no? Sobre lo que se publica. Bueno, entonces, digamos que esto, lo que les voy a mostrar a continuación, lo que les comentaba es un enlace que está en la semana 3 del curso, para que ustedes lo revisen, lo exploren, que tiene que ver con un curso, una información que da una profesional experta en lo que es comunicación verbal, que es Cesca Vidal, ¿sí? Inclusive también, pues hay un videíto, bueno, hay varios material ahí en la semana 3 del curso para que ustedes exploren. Hay un videíto donde pues la misma Cesca Vidal expone pues esos tips o esas recomendaciones para poder hablar en público, para poder expresarse en público, ¿sí? Y también hay otros videitos cortos, ¿no? Digamos que esa charla de Cesca Vidal dura por ahí 40, 50 minutos para que ustedes la revisen. Hay otros videitos cortos de 5 o 10 minutos que tienen que ver con tips para lo que es expresión oral, expresión escrita, que pues acá los vamos a resumir. Y hay otro material, hay un material ahí, bueno, es una película, el enlace de una película, acá vamos a ver que hay muchas películas donde Cesca Vidal, digamos que sugiere que uno vea o ilustre para ver cómo se expresan las personas, cómo estructuran los discursos, para evitar esa ansiedad y ese miedo escénico. Entonces, esta película en especial, que se llama El discurso del rey, ahí está el enlace para que ustedes puedan, o si ya la han visto, ¿no? Pues ver cómo en su momento un personaje, un presidente bueno, si no sé si era presidente, bueno, de la Gran Bretaña, ¿sí? Pues, digamos, inclusive tartamudo, vence el miedo a comunicarse ante, ante toda su población, ¿no? En los momentos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, pues ahí muestra más o menos, pues, algunas herramientas, pues, para vencer el miedo, para la adicción, etcétera. Pero digamos que cuando se habla de esta expresión oral y escrita, pues no se tiene, o sea,
Digamos que las personas como nosotros, pues nacemos con la posibilidad de hablar, de expresarnos, ¿no? Pero una cosa es pues tener esa habilidad de expresarnos, pero ya expresarnos bien, en forma efectiva, pues eso ya requiere de dos cosas. Primero, pues hay personas que, así como se habla de las inteligencias múltiples, no sé si ustedes han escuchado de las inteligencias múltiples, pues cada individuo, cada persona tiene ciertos talentos, ¿no? Pues, por ejemplo, hay personas que tienen unas habilidades físico-motoras, o sea, son excelentes para los deportes. Hay personas que tienen un razonamiento matemático excepcional, entonces son muy buenos para la matemática, ¿sí? Hay individuos o personas que tienen habilidades muy buenas para lo que es la música, ¿sí? Entonces, asimismo, pues hay personas o individuos que tienen, que su expresión lingüística, por así decirlo, es innata, ¿no? Un escritor o un orador, ¿sí? Entonces hay personas que nacen con esa habilidad. Y hay otras personas que no contamos con esas habilidades y con esa inteligencia, pues para poder expresarnos. Nos dificulta muy posiblemente expresar las ideas tanto en forma oral como en forma escrita, pues la única forma de lograr tener una buena suficiencia o una buena destreza en expresar en forma oral, en forma escrita, las ideas, si no se nos facilita, pues la única forma de lograr hacerlo es practicando, ¿no? La práctica, la práctica, la práctica. Todo esto se logra es con práctica, ¿no? Entonces, así como hay personas que tienen ese talento innato de hablar muy bien, de socializar muy bien, pues porque tienen habilidades lingüísticas innatas, ¿no? Y las que no los tenemos, pues tenemos que de alguna manera prepararnos, practicar, ¿sí? Para poder hacerlo, ¿no? Bien, entonces digamos que aquí lo que expresa aquí es que la palabra es mitad de quien la pronuncia, mitad de quien lo escucha, ¿no? Entonces, cuando se habla de comunicación, ¿sí? Pues no solamente hay que, digamos, por así decirlo, echarle la culpa a quien habla, ¿sí? De que no se expresa bien, sino también tiene que poner parte quien escucha, ¿no? Entonces, no solamente hay que, bueno, tratar de, de, de expresarse bien, ¿sí? Para llevar un mensaje a un receptor, sino que el receptor también tiene que poner de su parte, ¿sí? Tiene que poner de su parte, pues, para tener la actitud y tratar de recibir la información, el mensaje, ¿no? Digamos que es de parte y parte. Aquí está, simplemente en forma general, pues, les recomiendo, pues, que vean esa charla que tiene Cesca Vidal, ¿no? Es una experta en comunicación, doctora en ciencias de información de la Universidad Complutense de Madrid, psicóloga, periodista, miembro de la Academia de Ciencias y Artes de Televisión, bueno. Entonces, ella se dedica específicamente a impartir cursos y entrenamientos para hablar en público, ¿sí? Entonces, pues él tiene, ahí les coloqué el enlace y bueno, lo que nos muestra es simplemente algunas herramientas para mejorar nuestra expresión oral, ¿no? Digamos que pues es muy importante de pronto adquirir esa destreza cuando uno está en el entorno académico, eh, para expresar, pues y para sustentar, por ejemplo, ¿cierto? Para hacer una exposición, ¿sí? Sé que algunos pues tienen más experiencia, bueno, tienen el talento y les fluyen bastante bien. Otros, por ejemplo, tenemos problemas, si somos tímidos, bueno, o tenemos el famoso miedo escénico. Pero todo eso mediante entrenamiento, ¿sí? Mediante práctica, pues se logra superar. Entonces, la comunicación verbal, como ya les había comentado, pues no es solamente hablar, ¿sí? No es solamente hablar. La comunicación verbal, pues tiene que ver con expresar en forma oral ideas, pensamientos, conocimientos, eh, hechos, ¿sí? Como ya les dije, de forma narrativa o de forma argumentativa o de forma descriptiva, de forma analítica, bueno, sí. Pero
no, la comunicación verbal pues no es solamente el habla, sino que la comunicación verbal pues está teniendo en cuenta también la comunicación no verbal y la comunicación paraverbal. Entonces la comunicación no verbal pues corresponde a todo lo que tiene que ver con el apoyo corporal que se tiene al hablar, el movimiento de las manos, la postura, la cara, los gestos. Y la comunicación paraverbal pues tiene que ver ya con la voz, ¿no? Entonces, ya con la entonación, con el volumen, con las pausas, ¿sí? Para dar énfasis a lo que se está hablando. Entonces, digamos que la comunicación verbal, como les decía, es algo que tenemos, pero el hecho de hacerlo bien, pues depende de dos cosas, de la talento innato que tengan las personas y también pues depende de la práctica para aquellos que no las tenemos, ¿sí? Entonces, pues eso se logra es con la práctica, ¿no? Entonces, y digamos que cuando uno inicialmente se enfrenta a hablar en público, digamos, con un auditorio, con muchas personas, entonces se siente ansiedad, ¿sí? Que la ansiedad es lo que hace que uno tenga miedo escénico, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo importante al comunicarse verbalmente ante un público, inclusive un auditorio especializado, pues lo más importante es controlar esa ansiedad, ¿cierto? Y digamos que si se logra controlar esa ansiedad, pues se tranquiliza uno, por así decirlo, y puede expresar las ideas de forma natural, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, en la comunicación verbal, ¿en dónde se utiliza? Pues digamos que a nivel académico, pues en las ponencias, en las sustentaciones, en las presentaciones, ¿sí? Ponencias, trabajos de fin de grado, presentación de proyectos, muy importante las entrevistas, vamos a hablar acá algo rápido de las entrevistas. Eh, por ejemplo, ustedes cuando se enfrenten a su vida, a su, sí, a su profesión, ¿cierto? Muy posiblemente vayan a tener un perfil comercial, ¿no? Ustedes tienen que vender productos, ¿sí? Entonces, importante la comunicación verbal, convencer al oyente, ¿no? En reuniones de trabajo, sí poder expresar ideas, en debates, bueno, debates, discursos, tribunales, más que todo, pues los abogados son los que tienen esas habilidades, pero en general, pues es muy importante la comunicación verbal, ¿no? Entonces, lo que sugiere, por ejemplo, Sesca Vidal es, bueno, ¿cómo puede uno mejorar la comunicación verbal? Pues hay unos tips o unas recomendaciones. Lo primordial es controlar la ansiedad de alguna manera, hacer ejercicios para controlar esa ansiedad, ¿cierto? Digamos que ya vamos a ver que lo más importante es la respiración, o sea, lo que ella sugiere, que es experta en este tema, pues es la respiración. Pero entonces, digamos que sugiere observar, entre comillas, a profesionales de la interpretación. Entonces, poder fijarse mediante personas o ejemplos que se caracterizan por ser buenos oradores, ¿no? No solamente, pues en este caso, en algunas películas o también en algunas personas que se caracterizan por ser buenos oradores. Entonces, fijarse cómo las personas, los buenos oradores, por así decirlo, pronuncian las palabras, cómo entonan, dónde enfatizan, cómo miran, la expresión corporal, ¿sí? Entonces, digamos que eso es lo que se recomienda. Lo que recomienda, pues en este caso, Sesca Vidal, ¿no? Entonces, digamos que hay estos referentes de películas que ustedes pues, pueden llegar a observar. Bueno, El Gran Dictador, la película de Charles Chaplin, donde hace una parodia, por así decirlo, en su momento a Adolfo Hitler, ¿cierto? Recuerden que Adolfo Hitler pues es catalogado como uno de los mejores oradores eh, en la historia de la humanidad. Código de Honor. Bueno, aquí es la historia de un militar, sí, un marino de raza negra, como lucha por pertenecer a la Marina a pesar de los obstáculos y obviamente en la parte final, quien fue su superior y quien le hizo la vida imposible, pues después actúa como defensor
Entonces, en esa pequeña escena de defensa, digamos que la recomiendas es cavidal. Vencedores o vencidos, entonces ya es lo que tiene que ver con los juicios de Nuremberg, la argumentación, todo lo que tiene que ver con el juicio que se le hicieron a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, digamos que hay varios ejemplos, ustedes inclusive pueden tener en la mente, bueno, otros ejemplos de esas películas que puedan permitir ver cómo los oradores se desempeñan y bueno, y tomar esas herramientas que ellos tienen para practicarlo uno. Está también la comunicación no verbal. Entonces, la comunicación no verbal, como les decía, la expresión oral no es solo no la habla, sino que se acompaña de otros elementos. Uno de los elementos que acompañan a la expresión oral es la comunicación no verbal como tal. Entonces, la palabra pronunciada solo transmite un 50% de la información. Entonces, imagínense que alguien esté hablando y que su texto, su volumen sea plano, sin emoción, sin énfasis, sin pausa. Pues eso implica que obviamente el mensaje va a llegar, un porcentaje de la información o el mensaje que se transmite va a ser muy poco, ¿no? Entonces, el hecho de acompañar a la comunicación no verbal, pues permite que la información pues, sea mucho más efectiva. En este caso, ¿qué tiene que ver con la comunicación no verbal? Pues todo lo que tiene que ver con la gesticulación corporal, la expresión facial, los gestos, ¿sí? Para dar énfasis en lo que se está hablando, ¿no? Y la idea, pues obviamente es que esos gestos o esa expresión corporal que acompañe la expresión oral, pues estén, digamos, que así decirlo, coherentes, ¿no? O sea, coherentes, ¿sí? Lo que se hable, pues debe estar acompañado en forma coherente con lo que se gesticula corporalmente, ¿no? Entonces, obviamente, pues, ¿quiénes son los mejores referentes de la comunicación no verbal? Pues los grandes oradores, ¿no? Los grandes oradores de expresión oral. Entonces, digamos que, bueno, como este material, como les comentaba, fue sacado del documento de Sexta Vidal, pues lo que nos dice es que es importante el comportamiento de los ojos. Digamos que los ojos, por así decirlo, son la expresión del alma. Entonces, digamos que se tiene como credibilidad, por así decirlo, cuando se habla, en los ojos también, ¿no? Entonces uno puede mostrar seguridad, puede mostrar credibilidad cuando habla, pues con la expresión de los ojos, con la mirada, ¿no? Eh, el hecho de mantener el contacto visual con quien se habla, ¿sí? Eso da credibilidad o quita credibilidad, ¿sí? Programar la mirada, establecer dónde se mira, ¿sí? Por ejemplo, si es un comunicador social, por así decirlo, está en una grabación, pues también saber hacia qué cámara dirigirse. Bueno, todo eso tiene una ciencia, ¿no? Pero digamos que en la comunicación no verbal, pues es muy fundamental que la mirada, es fundamental los gestos, eh, es fundamental el movimiento de las manos y es fundamental también las posturas, ¿no? Las posturas del cuerpo. Porque todo eso refleja lo que se está hablando, ¿no? Digamos que pues es Vidal aquí, pues lo que es la experta en el tema, pues digamos que sugiere pues revisar películas de lenguaje mudo. Las películas mudas, pues uno de los grandes exponentes es Charles Chaplin, ¿cierto? Y también, por ejemplo, El Gordo y el Flaco, ¿no? Bueno, entonces digamos que fueron artistas que obviamente que a través de su expresión corporal, ¿cierto? Pues narraban historias, expresaban comportamientos, ¿cierto? Entonces, solo con ver los movimientos y cómo se comportaban físicamente, pues básicamente uno podía entender el rol o el hilo de una historia, ¿no? Entonces ahí digamos que se recomienda eso pues para ver lo de la expresión, comunicación no verbal.
No sé si ustedes también han visto, por ejemplo, bueno, han habido bastantes documentales, por ejemplo, de Adolfo Hitler. Se decía que Adolfo Hitler duraba horas y horas frente a un espejo, eh, practicando su expresión corporal para los discursos. Entonces, digamos que Adolfo Hitler fue caracterizado como uno de los, pues ha sido uno de los mejores oradores a nivel mundial, imagínense, para convencer a todo un país, una nación, para ir, llevarlos a la guerra, ¿sí? Entonces, digamos que tiene un poder convencimiento bastante elevado. Normalmente los grandes políticos son grandes oradores y eso implica convencer, ¿no? Por ejemplo, Hitler, digamos que practicaba mucho, ¿sí? Y le ponía psicología al asunto. Entonces, las expresiones que él efectuaba con la mirada, con, la, con el movimiento de las manos especialmente, pues le daban fuerza a lo que él decía y obviamente le da un poder de convencimiento. Bien, el otro aspecto complementario a la expresión oral, pues es la comunicación paraverbal. Entonces, la comunicación paraverbal, pues ya tiene que ver con la modulación, por así decirlo, de la voz. Entonces, cómo se modula, cómo se entona, en qué momento se dan las pausas. También importante la velocidad con que se habla. Eh, entonces, todas las características de la voz para imprimir emoción a lo que a lo que se está hablando, ¿no? Entonces, no así, digamos que una lectura o una expresión plana de la voz, pues no es muy buena. Entonces, la idea es, cuando uno se expresa en forma oral, pues tener en cuenta la comunicación paraverbal, que es todo lo que tiene que ver con la modulación y entonación de la voz para dar emoción a lo que se expresa, ¿no? Entonces, la vocalización, la entonación, la respiración, la enfatización que se imprimen a las palabras. Entonces, hay ciertas partes, digamos, en los discursos o en las conferencias donde hay que enfatizar, entonces se sube el volumen, ¿sí? O, por ejemplo, la misma repetición, ¿no? Cuando se repiten muchas cosas varias veces, pues obviamente lo que se hace es hacer énfasis, ¿no? A llevar un ritmo más lento, más largo. Bueno, todo eso lo manejan muy bien quienes, pues son oradores por excelencia. Y bueno, digamos que aquí pues es donde se habla de la respiración, digamos, César Vidal, pues habla de lo que es la respiración diafragmática. Entonces, algo muy importante que ayuda a, a reducir lo que es lo que se llama el miedo escénico, pues la respiración, ¿sí? Entonces, uno respira en forma diafragmática, como se observa ahí en la gráfica, ¿cierto? Inhala, pero entonces la idea es llenar el estómago, ¿no? Llenar el estómago de aire, ¿cierto? O sea, diafragmático quiere decir que uno respira como en el diafragma que está por debajo de las costillas, ¿sí? Entonces al inhalar en forma lenta y almacenar todo el volumen de aire en el estómago y después exhalarlo, ¿cierto? O sea, el estómago, respirar por el estómago, por así decirlo, en forma castiza, pues obviamente ayuda a expresarse uno mejor. Entonces es muy importante la respiración y digamos que esos ejercicios los recomiendan pues para uno tratar de perder ese miedo escénico. Si uno va a llegar a un público, entonces la idea, lo primero que tiene que hacer es, digamos que tratar de tomar aire y respirar. Respirar muy bien y ahí sí hablar, ¿sí? Entonces, y obviamente también para controlar, también se utiliza la respiración diafragmática para controlar las emociones. Bueno, entonces, digamos que es una recomendación ahí que se da como tal, la respiración es fundamental. Bueno, y aquí tenemos pues algunos ejemplos de oradores, ¿sí? Oradores que digamos que son personas que realmente tienen o han tenido, porque algunos ya fallecieron, eh, esas habilidades para poder expresarse en forma efectiva ante un público, ¿no? Entonces, por ejemplo, Barack Obama, inclusive Michelle Obama también, son personas que se caracterizan por ser excelentes oradores. Sever Suzuki, que es
escritora de cuentos infantiles, eh, que, que también es activista ambiental, pues, así como, bueno, no me acuerdo del nombre de esta niña, Thunberg, bueno, se caracterizan porque digamos que son excelentes oradores. Y bueno, ya hay personajes que ya fallecieron, por ejemplo, Benazir Bhutto, que fue presidenta de Pakistán, digamos que en la historia se ha reconocido como una de las grandes oradoras en el mundo, y así como Steve Jobs, que ustedes pues también conocen, ¿no? Entonces, son personas que pues se recomienda, pues si alguien quiere perfeccionar su oratoria, pues tratar de ver sus discursos, cómo los estructuran, cómo hablan, cómo se mueven, sus ademanes, que siempre, pues porque se han caracterizado por ser excelentes oradores. Ah, bueno, y a nivel nacional, pues a nivel nacional, digamos que también han habido personas que tienen excelente oratoria, ¿no? Por ejemplo, eh, alguien que se destaca bastante en oratoria es esta señora que fue Ingrid Betancourt, ¿sí? Ingrid Betancourt, pues digamos que es calificada como de una muy buena oradora. Bueno, y así, pues ustedes pueden identificar personas que tienen esa capacidad, ¿no? Entonces, sí, digamos que aquí lo que les comentaba, lo primero es que muchos de nosotros no tenemos la habilidad de hablar en público, entonces eh, eh, a veces nos dejamos llevar por el miedo escénico y bueno, la idea es evitar eso, el miedo escénico, la ansiedad no nos lleve, entonces controlarla, para eso hay ejercicios, ¿sí? Controlar la respiración, pues como lo que les decía, eso requiere de práctica. Quien no tiene miedo escénico es porque tiene el talento para expresarse, entonces lo hace con naturalidad, pero quienes no lo tenemos, pues tenemos que practicarlo, ¿sí? Para, para lograr hacerlo. Y obviamente es algo que no es imposible, ¿no? Y es fundamental no solamente para nuestro desarrollo profesional, sino también para nuestro desarrollo personal o social, ¿no? Entonces, bueno, aquí es unas recomendaciones, preparar a fondo, bueno, si se va a realizar una exposición, una conferencia, pues lo importante, las recomendaciones que se tienen, por ejemplo, para un discurso, una exposición, una conferencia, pues obviamente lo importante es prepararla, ¿sí? Entonces, normalmente lo que se hace es una especie de libreto, ¿sí? O sea, tratar de, pues, con idea, un libreto no tan detallado, sino, por ejemplo, palabras clave que uno tenga en la mano para poder, eh, para poder expresarlas en un momento adecuado, ¿sí? Llevar una especie de libreto, llevar una estructura, ¿cierto? Y obviamente, pues, importante entrenarlo. Pues, bueno, cuando ustedes se van a enfrentar, por ejemplo, a la sustentación de su proyecto final, puede ser de semestre o proyecto final más bien de carrera. Entonces, normalmente, pues se hace una presentación en PowerPoint, ¿cierto? Y la idea es construir una especie de libreto, saber cuánto se va a demorar uno a hablar en 20 o 25 minutos que dura la sustentación. Entonces, normalmente la idea es primero construir unas diapositivas y esas diapositivas, digamos que dependiendo del número de diapositivas, establecer, bueno, cuánto tiempo hay que demorarse uno en cada diapositiva, por lo menos o en promedio, para poder expresar lo que se quiere, ¿no? Ya después hablaremos de lo que debe llevar una diapositiva o no, ¿sí? Pero lo importante es, bueno, entonces la idea es hacer un libreto para saber qué es lo que se va a decir, ¿cierto? Y que esté acorde con la sustentación, ¿no? Y a partir de ahí, repetir, o sea, ensayar y repetir, entrenar, repetir, ¿sí? ¿Con quién lo puede uno hacer? Pues lo hace normalmente, pues, inicialmente con alguien con quien tenga confianza, un familiar, ¿sí? Que lo critique a uno, ¿sí? Que le indique, bueno, aquí usted, por ejemplo, tiene esta muletilla. Cuando uno habla y también cuando uno escribe, tiene una muletilla, ¿sí? Entonces, es importante pues tratar de eliminarlas en esas ostentaciones. Y ya de pronto, si se puede, sobre alguien que conozca el tema, ¿sí? Que a uno le corrija. Bueno, entonces la idea es, como les decía, eso es práctica, práctica, práctica. Entonces, si uno practica, pues
Obviamente hay personas que no necesitan esto, ¿sí? Hay personas que en forma natural, vamos, pues yo expongo, lo hace fácilmente. ¿Por qué? Porque tiene el talento, pero quienes tenemos el miedo, el problema del miedo escénico, pues la idea es preparar y practicar, ¿sí? Y tratar de controlar la ansiedad, ¿no? Entonces, por eso, pues ahí está recomendado y está en el enlace del curso, la película El discurso del rey, ¿no? Entonces, este personaje, efectivamente es el rey, creo que era el presidente, no el rey de la Gran Bretaña, pues obviamente, digamos que anteriormente estaba el hermano como rey, ¿sí? Y él claudicó, por así decirlo, sí, se retiró. Y quedó encargado de este personaje y obviamente pues él desde niño tenía problemas de expresión oral, tartamudeo y obviamente imagínense pues el miedo que tuvo, pues tenía que expresar y motivar a todo un país en momentos de crisis, ¿no? Entonces, pues ahí muestra la historia y también los ejercicios que utilizó a partir de un mentor para lograr superar ese miedo y obviamente convertirse en una persona destacada en la parte de la oratoria, ¿no? Entonces es un ejemplo de vida pues interesante ¿para qué? Para abordar esos miedos escénicos que muchos tenemos al hablar en público, ¿no? Bueno, y otra parte importante de esto es la programación neurolingüística, ¿no? Entonces, la programación neurolingüística es, digamos que, hablarse uno a sí mismo y saber que todo va a salir bien, que siempre tener la actitud positiva, ¿sí? Y que todo va a salir bien. Pues ahora, ya para finalizar, vamos a ver lo que son las técnicas de expresión oral y las técnicas de expresión escrita. Las técnicas de expresión oral, pues básicamente, pues tiene que ver con eh, el uso de la voz, ¿no? El uso de la voz. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de la voz? Tiene mucho que ver con lo que es para o sea, la comunicación para verbal, ¿sí? Entonces lo que tiene que ser la modulación, ¿no? Entonces, pues la modulación es una característica de la voz, ¿sí? Desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Entonces, cómo el aire recorre, ¿sí? Desde los pulmones, pasa por la tráquea, por la glotis, la faringe, ¿sí? Entonces, digamos, la modulación de la voz, pues es un aspecto fisiológico, ¿no? Y como tal, ¿no? La velocidad, entonces, pues la velocidad es la rapidez o la lentitud con que se habla. Digamos que en una conferencia, en una charla, pues es importante que no sea tan rápido ni tan lento, ¿no? Entonces, como un compromiso ahí entre la velocidad. El volumen, pues el volumen ya tiene que ver con la intensidad del sonido, ¿no? Entonces, con la intensidad, entonces, eh, pues la idea es que, pues normalmente cuando se sube el volumen es porque se está haciendo énfasis, ¿no? Entonces es muy importante, pues, hacer los cambios de volumen para darle énfasis a ciertas cosas. Y obviamente también evitar el no gritar, ¿no? Tampoco gritar en una conferencia, por ejemplo, ¿sí? El tono, pues el tono ya también es una tendencia de cada individuo, ¿sí? Entonces, si tiene voz gruesa, pues quiere decir que tiene una tonalidad grave. Si tiene una voz menos gruesa, pues quiere decir que tiene un tono agudo. Pues obviamente eso ya es intrínseco de cada persona, ¿no? El ritmo, pues entonces el ritmo es diferente de la velocidad, ¿no? El ritmo es ya como en qué momento se hacen pausas. Es como, digamos, a niveles en la escritura, uno utiliza los signos de puntuación, ¿no? Entonces, cuando en la expresión oral, el ritmo son esas pausas, son esas comas, sí, esos puntos aparte, pero cuando se expresa en forma un oral, ¿no? Entonces, son las que también dan como sentido a lo que se está hablando, ¿no? Y el énfasis, pues, es la fuerza, ¿no? La energía con la que se pronuncian y se enfatizan algunas palabras, inclusive acompañadas de comunicación no verbal, ¿no? Entonces, donde se da énfasis.
¿Qué elementos paralingüísticos pues, se recomiendan considerar cuando se expresa en forma oral? Pues la dicción, simplemente la dicción que es vocabulario. ¿Y cómo se logra tener buen vocabulario? Pues leyendo, ¿sí? La forma de tener buen vocabulario. Pero también tampoco excederse en la dicción, ¿no? Tampoco, digamos que cuando se hace una conferencia se va a expresar en forma oral algo muy importante también que recomiendan es, bueno, hacia qué público se va a dirigir una persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno se va a dirigir a niños, pues obviamente, pues sí, es importante el vocabulario, la dicción, el dominio del idioma, pero obviamente o el lenguaje que uno tiene que utilizar, pues tiene que ser muy coloquial, ¿no? Sí, sí. Y también pues la idea es que si uno tiene un público diverso, sí, pues obviamente es importante tener un lenguaje que sea apropiado al público, que sea no tan rebuscado. Obviamente cuando ya es una disertación o algo muy académico especializado, pues ahí sí es importante el lenguaje técnico, ¿no? El lenguaje técnico especializado, ¿sí? Normalmente uno dice, vamos a prender la luz, ¿no? Pues digamos que, bueno, eso es digamos en forma coloquial, pero digamos que un técnico, un ingeniero, pues no es prender la luz, sino energizar la lámpara, así, por ejemplo, ¿sí? Son cosas ahí que hay que tener en cuenta. La estructura del mensaje, ¿no? Entonces, lo que les decía, la preparación, que tenga una estructura, una introducción, un desarrollo, un desenlace. La fluidez, utilizar las palabras en forma continua. La claridad, entonces, expresarse en forma precisa, hacer énfasis en la pronunciación. Tiene también mucho que ver con la velocidad, ¿no? La coherencia, ¿sí? Que haya un hilo conductor, ¿no? en, la, en lo que se expresa, y la emotividad, pues que tiene que estar acompañado de los elementos paraverbales y no verbales, ¿no? Proyectan sentimientos acordes al tema, acompañados de la parte corporal, de la parte paraverbal, ¿no? La voz, la armonía, la acentuación. Bien, digamos que dentro de las técnicas de expresión oral, ¿qué sugerencias se tienen? ¿Sí? Entonces, obviamente, si estamos hablando en un entorno académico, pues juega un papel importante la apariencia personal, ¿no? Entonces, si vamos a hacer una charla especializada, pues obviamente, si uno va ante un público especializado, pues la formalidad, ¿no? Pues ir de formal, ¿no? O en un intermedio entre informal y formal, ¿no? ¿Sí? No necesariamente ir de corbata, sino ir, pues, la idea es pues, tener una presentación apropiada, ¿no? Obviamente muy diferente si es una charla, por ejemplo, de, no sé, digamos que un influencer o un youtuber, pues, obviamente pues ellos ya, o un artista, ¿no? Un artista, pues digamos que la apariencia personal inclusive a ellos les gusta pues ser llamativos, o, ¿sí? Muy informales, ¿no? Digamos que en entornos diferentes al académico, pues digamos que la apariencia a veces tal vez no juega un papel importante, porque por lo que les decía, un artista pues a veces es muy extrovertido, sí, entonces pues la presentación personal realmente no tiene ningún problema. Pero ya desde el punto de vista académico, sí, científico, pues la idea es tener cierta formalidad, ¿no? Cuidar la imagen, el peinado, bueno, etcétera. E inclusive esto aplica mucho, por ejemplo, cuando se va a hacer una entrevista de trabajo, ¿sí? Entonces, pues a una entrevista de trabajo, pues no necesariamente uno tiene que ir de corbata, ¿sí? Pero sí, lo mejor es ir lo más formal posible, ¿no? En una entrevista de trabajo, ¿no? Pues se dice que la primera impresión es importante, ¿no? Pues independientemente de la forma de vestir, pues el peinado, el aseo, muy importante, ¿no? Dentro de las técnicas de expresión oral, pues también, pues como comentaba también Sexta Vidal, pues es recomendable que la mirada, ¿no? Que sea una mirada cercana, amigable, no sea inquisitiva, ¿sí? Cuando uno expone, ¿sí? Lo más neutral posible, ¿no? Y siempre mantener la mirada hacia el auditorio,
¿sí? Ah, o en una entrevista también, pues obviamente mirar siempre a quien lo entrevista o al público al cual se está dirigiendo. La expresión facial, que tiene que ver también con aspectos paraverbales, entonces el rostro pues transmite las emociones, ¿no? Entonces, los buenos oradores se caracterizan porque gesticulan muy bien, ¿no? Entonces, y eso ayuda a que se haga énfasis y transmita de una mejor manera los mensajes, ¿no? Entonces, y obviamente los gestos o la expresión facial deben estar acordes o en línea con lo que se está hablando, ¿no? La expresión corporal, pues entonces ya está relacionado con el movimiento de las manos, de la cabeza, ¿sí? De la boca, ¿sí? En conjunto, ¿no? Entonces, digamos que eh, una de las recomendaciones bueno, que ustedes lo van a ver en lo de Sesca Vial, pues la idea es que uno tenga los brazos, ¿sí? Que tenga las manos, digamos que eh, espaciadas no tan amplias, digamos que intermedia, por así decirlo, con naturalidad, que es bueno mover las manos, los brazos. Por ejemplo, desde el punto de vista corporal no es bueno balancearse, ¿sí? Eso demuestra nerviosismo, ¿sí? Entonces la expresión, o sea, la idea es que la expresión, mediante la expresión corporal se muestre seguridad, ¿sí? Eh, que tampoco es bueno tener los brazos cruzados, sino tener las manos libres, ¿no? Bueno, y obviamente la expresión de la cara junto con la expresión corporal, pues muestran también los sentimientos, ¿no? Cómo está la persona. También es importante la postura, por ejemplo, en una entrevista, ¿no? En una entrevista, por ejemplo, una entrevista, pues esto demuestra desinterés, demuestra no estar cómodo, ¿cierto? Entonces, en una entrevista, pues también es importante la forma como se sienta, eh, bueno, en una exposición, la forma de caminar, ¿sí? Cuando se habla de pie, pues se busca cabeza erguida, no balancearse, ¿sí? Que eso demuestra nerviosismo. Cuando está sentado entre los brazos ligeramente separados del cuerpo. Bueno, son muchas recomendaciones que se tienen ahí en cuanto a, a la postura. Y como les comentaba, el hecho de realizar una comunicación verbal, pues es un juego de dos partes, ¿no? No solamente el que expone el mensaje, por así decirlo, el que, el que, el que, el emisor, por así decirlo, sino el receptor. Entonces, para una comunicación efectiva, pues obviamente el que escucha también tiene que tener actividad, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos que hay una diferencia entre oír y escuchar, ¿no? Entonces, el verbo oír, por ejemplo, es percibir algún sonido como tal, ¿no? Y cualquier sonido. Y el verbo escuchar, pues va más allá, ¿no? Entonces, no solamente es percibir algún sonido, sino que entender lo que se está oyendo, ¿no? Entonces, escuchar, pues tiene una connotación más de comprensión, ¿no? Oír es escuchar cualquier sonido, o escuchar es tener atención o tratar de comprender lo que se escucha. Entonces, el hecho de escuchar, pues implica que bueno, haya intención, interés. Si estamos en una reunión, en una entrevista, pues es como una especie de respeto a quien está hablando, ¿cierto? Quien está expresando un mensaje. Entonces, no solamente la comunicación está entre el emisor, quien emite el mensaje, sino también la actitud del receptor, ¿no? Tener una disposición psicológica, pues importante observar también al interlocutor. Eh, por ejemplo, la participación es importante, por ejemplo, en una charla, en una conferencia, ¿sí? Si no se entiende algo, pues utiliza la palabra. Por ejemplo, es incómodo que de pronto alguien esté hablando con una persona y que esa persona esté mirando el celular, por ejemplo, ¿sí? Hacer otras cosas mientras se escucha.
Y lo mismo, lo que les decía, pues la expresión facial y la expresión corporal pues muestran sentimiento. Entonces, un oyente pues, puede demostrar interés o no en lo que se está hablando, pues simplemente con su postura, su expresión facial y corporal. Bueno, dentro de las técnicas de expresión oral, pues rápidamente, eso no tiene ningún misterio, pues está el diálogo, que normalmente es la comunicación entre dos personas, ¿cierto? Está el discurso. Entonces el discurso pues, como les decía, puede ser argumentativo, descriptivo, narrativo, bueno, como lo vimos anteriormente, como se categorizan la expresión lingüística. Tiene una estructura y una persona, por así decirlo, oponente, expresa sus ideas o conocimientos sobre un tema, su postura, ¿cierto? Y trata de informar o convencer al auditorio, ¿no? Entonces, el discurso, pues normalmente y los políticos, ¿no? Los políticos tratan de convencer en campaña a la población, ¿sí? Y obviamente, pues, quien hace los discursos o quien emite discursos, pues, se caracteriza porque debe ser un buen orador, ¿no? En los discursos se recomienda construir un esquema de lo que se va a decir, motivar al auditorio, hacer lo que ya les había comentado, una exposición coherente de la temática, concluir, ¿sí? Finalización, resumen, fin, poner emoción en lo que se va a decir, o sea, tener en cuenta los aspectos de comunicación verbal, no verbal y paraverbal, preparar y presentar previamente a un crítico, bueno, lo que les decía, pues la preparación previa al discurso. Otra técnica de expresión oral, pues es el debate, en donde, pues no necesariamente, el debate pues debe ser entre varias personas, puede ser entre dos o más personas, ¿no? Entonces es donde hay intercambio de opiniones, debe estar regulado por un moderador. Obviamente, pues ustedes también lo han visto muy posiblemente cercano cuando hay campañas, digamos, presidenciales, ¿sí? Entonces los candidatos van a los famosos debates, hay un moderador y bueno, se preguntan sobre temas específicos, ¿no? Algunos se refutan, bueno, el debate siempre hay refutación de lo que se habla entre uno y otro, ¿no? Otro, pues, este es muy utilizado en el campo académico, que es la conferencia. Entonces, un conferencista es un especialista en un tema específico y habla sobre él, ¿sí? Durante un término de 40 o una hora, ¿sí? Sobre una temática o un resultado de investigación, ¿no? Pues la conferencia, además de ser una técnica de expresión oral, pues también es una buena herramienta que pueden utilizar tanto estudiantes, investigadores, profesores, pues para eliminar el miedo escénico, ¿no? Pues, por ejemplo, los semilleros de investigación, pues normalmente se busca que participen en eventos, pues no necesariamente frente a un auditorio bastante amplio, mediante una conferencia formal, sí, pero por ejemplo mediante una ponencia, un póster, ¿sí? En donde se van a enfrentar con otras personas y les van a comunicar pues los resultados de alguna temática o investigación. El panel, pues ya el panel es ya como un grupo de expertos, por así decirlo, en un tema, donde se discute sobre ese tema, ¿no? Entonces, quienes participan en el panel son los panelistas, 4 o 8 personas. Cada panelista puede preparar un tema específico o una opinión, un punto de vista sobre un tema específico, ¿no? Y ahí, bueno, también está dirigido al público. Entonces puede haber un público en donde el público también puede participar y hacer preguntas a los panelistas. Pero obviamente aquí el objetivo no es refutar como en el debate, sino simplemente como construir opiniones sobre algún tema específico. Está la mesa redonda, entonces ya es cuando varias personas se reúnen, moderadas por una persona, un moderador, y a cada uno se le da un tiempo para que exponga sus ideas o puntos de vista, ¿no? Entonces ahí van a ver puntos de vista diferentes, ¿no? Está el simposio a veces se confunde con la conferencia, pero no, el simposio digamos que ya es también es una reunión de especialistas, ¿cierto? En un tema específico, ¿no?
y digamos que esos especialistas hablan sobre un tema específico desde diferentes puntos de vista, ¿no? En este caso, también se busca construir conocimiento, ¿no? Los simposios, pues esas reuniones de especialistas o expertos pueden durar un día, pueden durar varios días, ¿no? No hay puntos contradictorios, o sea, en este caso no hay debate, sino que se busca construir conocimiento sobre un tema específico. Bueno, y la entrevista, pues, es muy importante, pues ustedes muy posiblemente cuando ya estén graduados, pues tal vez tengan la posibilidad de aplicar algún tipo de entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, pues simplemente es una comunicación oral entre dos personas normalmente, o dos entrevistadores y una persona, ¿sí? Normalmente. Entonces se le pregunta al entrevistado sobre algún tema determinado. Por ejemplo, puede ser para un cargo, ¿sí? O, por ejemplo, por ejemplo, cuando uno se postula a realizar a estudiar un curso de posgrado como una maestría o un doctorado, también a veces lo entrevistan, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Y obviamente si uno va a un trabajo, ¿sí? Pues es importante, bueno, la presentación personal, ¿sí? Pero también es importante, bueno, si tiene información del cargo al cual se va a presentar, pues es importante saber, bueno, cuáles son las funciones de ese cargo, qué habilidades se deberían tener para ese cargo, eh, conocer de la empresa, ¿sí? O sea, es importante hacer y hay que buscar información sobre el cargo y sobre la empresa donde uno va a trabajar, ¿no? Que a veces le preguntan, bueno, ¿usted conoce de esta empresa? Y si uno no ha consultado, pues obviamente baja puntos, ¿no? En las entrevistas. Lo mismo, pues, en las entrevistas para una maestría o un doctorado, pues uno pues tiene que saber, bueno, voy a presentar esta maestría, entonces buscar el plan de estudios, ¿no? Buscar las líneas de investigación, buscar, bueno, qué profesores hay, por ejemplo, saber qué temáticas manejan, qué propuesta de trabajo uno puede llegar a presentar. Entonces, todo eso es importante, ¿no? Si a una entrevista de tipo académico, tipo profesional, pues consultar y estar preparado, ¿sí? Y eso también demuestra interés de la persona por ocupar el cargo o ocupar la vacante en el estudio de posgrado, ¿no? Formular preguntas claras, bueno, sí, desde el punto de vista de quien entrevista, pues es importante que formule preguntas claras, abiertas y originales, ¿no? Y debe ordenar las preguntas dependiendo de su importancia, ¿no? Si ustedes tienen el rol de entrevistador, ¿no? Normalmente, por ejemplo, si uno va a entrevistar a un grupo de personas para un cargo o algo específico, pues la idea es que a todos se les hagan las mismas preguntas, ¿no? O sea, a todos se les hagan las mismas preguntas para tener punto de comparación. Y segundo, bueno, normalmente en las entrevistas laborales, normalmente esa tarea la hace un psicólogo. Entonces, los psicólogos se fijan mucho en el comportamiento de las personas, ¿no? Entonces, el hecho de ir a una entrevista, pues no necesariamente, o sea, hay que tener también mucho cuidado en mostrar la seguridad, en ser lo más sincero posible, porque en esas entrevistas los psicólogos analizan el comportamiento de las personas, identifican situaciones de inseguridad o si están mintiendo, ¿no? Bueno, entonces estas son recomendaciones en las entrevistas, ¿no? Cuidar la imagen personal, importante saludar, presentarse apropiadamente, si hay un cruce de mano, pues apretar, ¿sí? Con firmeza, no hay como una gelatina, sino con firmeza. Preparar la información referente a la empresa o el puesto de trabajo, lo que les comentaba, la postura, evitar gestos nerviosos, mirar directamente a los ojos del entrevistador, muy importante la puntualidad, ¿sí? Eh, mantener, o sea, en una entrevista, pues obviamente, si uno va a una entrevista, pues el hecho de tutear, pues que es algo muy mal visto, ¿no? Porque no hay confianza normalmente, entonces es, digamos, algo muy formal, entonces el protocolo virtual siempre dirigirse a las personas como usted, como señor, ¿sí? Eh,
porque no es algo, no, o sea, no hay confianza, ¿sí? No fumar, ¿sí? Desconectar el teléfono móvil, llevar documentación si solicitan, pues la documentación en forma ordenada, tener preparadas respuestas a posibles preguntas, tener siempre entusiasmo y actitud positiva, eso pues, tiene que ver con la expresión corporal, los gestos, ¿no? Que hay interés, ¿no? Ser sinceros a la hora de hablar sobre las habilidades, experiencia profesional, etcétera. Porque, como les decía, eso a veces lo hacen los psicólogos y los psicólogos pues identifican actitudes en las personas y muy posiblemente, según el comportamiento, pueden saber si mienten o no. ¿Qué no se debe hacer en una entrevista? Pues básicamente, si uno va a presentar una entrevista en la cual no está apto, pues tener conciencia y no presentarse, ¿no? El hecho de expresarse de manera poco clara, ¿no? No haber preparado la entrevista, mostrar desinterés, mostrarse excesivamente seguros, ¿no? Pues, sobrados, ¿no? Tampoco, ¿sí? Ser excesivamente tímidos, contestar con monosílabos, ¿sí? La idea es contestar y de pronto ampliar de alguna manera la respuesta. Obviamente también hay que tener un equilibrio, ¿no? Si a uno le pregunta una cosa, pues tratar de responderla y no responder otra cosa o extenderse, ¿no? Mirar al suelo o quedarse viendo las cosas los elementos que decoran, digamos, el cuarto donde está realizándose la entrevista, pues eso no es bueno, pues, digamos que denota como desinterés, ¿sí? o nerviosismo. No poder justificar los datos que aparecen en el currículum, obviamente hay que tener todo soportado, realizar comentarios superficiales, ser poco flexible, o sea, si, si le plantean a un horario, una jornada, bueno, pues obviamente ser poco flexible, pues eso quita puntos. Lo que sí se puede negociar, pues es en el salario, ¿no? Pues, obviamente en el salario, pues uno también debe decir, no, pues yo me merezco ganar esto por mi formación, por lo que voy a trabajar, por todo, ¿no? Y bueno, estas son recomendaciones para expresión oral, simplemente, por ejemplo, que, bueno, en el caso de los discursos, las conferencias, pues que los temas son interesantes, tener objetivos claros, dominar el tema, eso sí es importante, la preparación, dominar los temas en lo posible, tener en cuenta el público al cual se va a referenciar, ¿no? Un lenguaje coloquial o un lenguaje científico, ¿no? Si es el público universal, pues a todo el público, es un lenguaje coloquial. Si es un público especializado, lenguaje científico o académico. Bueno, la personalidad, que es pues, la inteligencia, y pues, eso es, la personalidad es algo que también es innato en cada persona, pero bueno, es algo importante. Pues la característica de un buen orador, ¿no? Combinar la parte de la postura, de la expresión oral con los elementos para verbales y no verbales. Pues la sinceridad, la naturalidad, aunque la sinceridad es poco vista en los políticos, ¿no? Ellos dicen lo que conviene, los que le conviene normalmente, ¿cierto? Pero bueno, mejor, y son buenos oradores, ¿no? Pero importante la sinceridad, la naturalidad y espontaneidad, el entusiasmo, la serenidad, ¿sí? Manejar la ansiedad, por así decirlo, la cortesía, saludar, dirigirse al público con respeto, ¿sí? Eh, Aunque el auditorio sea muy grande, pensar que se habla a un grupo de amigos o familiares, digamos que es una técnica ahí o inicialmente fijarse en un punto fijo y cuando hay un auditorio muy grande y tratar de hablar, ¿sí? Para evitar la ansiedad. Y desde el punto de vista de ya la estructura de cualquier técnica de expresión oral, pues en la definición indicar brevemente el motivo de la exposición, del discurso, bueno, de la presentación, por ejemplo, en una entrevista, tener en cuenta, bueno, llevar estructurado un mensaje ordenado, hacer énfasis en los aspectos de más importancia, repetir, bueno, la repetición, lo que les decía, si uno repite, pues obviamente ayuda a que el mensaje se afirme más, por así decirlo, en el pensamiento de los receptores, ¿no? Sencillez, utilizar un lenguaje vocabulario accesible para el interlocutor, la brevedad,
¿sí? Y tampoco extenderse, tampoco darle vueltas al tema, porque eso también es cansón, ¿no? Bien, y ya para finalizar pues, la sesión de hoy, vamos a hablar de lo que es la expresión escrita. Como les decía, esto lo vamos a profundizar ya al final del curso, cuando hagamos los tips pues, para redactar, ¿no? Bueno, entonces, pues la expresión escrita es importante pues, para la comunicación científica. Bueno, la expresión escrita, pues desde el punto de vista académico, pues se basa en diferentes técnicas, como pueden ser los mapas conceptuales, los resúmenes, los ensayos, los anteproyectos, los artículos, los informes, los libros, las presentaciones escritas, ¿no? Entonces, digamos que aquí es muy importante, bueno, en común que tiene todo lo que es expresión escrita desde el punto de vista académico, que para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Debe escribirse en forma impersonal, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hagan un documento escrito, desde el punto de vista académico, técnico, ¿sí? Pues es importante escribir en forma impersonal. Entonces, y también, pues obviamente, tenerlo en cuenta, por ejemplo, en sus informes de laboratorio, ¿no? ¿Qué se tiene? Entonces, por ejemplo, cuando uno dice desarrollamos, no hay que escribir desarrollamos, sino se desarrolló, ¿sí? Nosotros cumplimos, no, se cumplió, ¿sí? Entonces, es una característica del texto científico, ¿no? Se escribe en forma impersonal, ¿sí? Bueno, y ya el tiempo verbal, pues depende, ¿no? Si es un anteproyecto, ¿sí? Si es un anteproyecto, pues obviamente uno propone, ¿no? Propone qué se va a hacer. Entonces, muy posiblemente uno puede garantizar que las propuestas estén en un tiempo futuro, ¿no? Pero ya cuando uno escribe, por ejemplo, un libro de tesis o un resultado de investigación, pues obviamente ya uno escribe en pasado, sino muy posible, perdón, en futuro, sino que muy posiblemente uno ya escribe en presente o en pasado, porque se supone que uno está escribiendo cosas que ya se realizaron, ¿no? Entonces, pues son cosas ahí generales en los textos científicos. Se deben escribir en forma impersonal y el tiempo verbal, pues depende del tipo de documento, ¿no? Bueno, y obviamente cuando lleguemos allá a la escritura, por ejemplo, un texto científico para un artículo o un, o un, o una publicación, pues ya les daré más herramientas, ¿no? Por ahora, pues ya digamos que la próxima semana, pues vamos a revisar ya lo que es la búsqueda de información y les voy a indicar pues inicialmente cómo se debe escribir un resumen y cómo se debe escribir un estado del arte, ¿sí? Por así decirlo. Y más adelante iremos a ver, bueno, en un anteproyecto, en una propuesta de trabajo, cómo se debe, más adelante pues iremos a ver, bueno, cómo se debe redactar y qué estructura debe tener el planteamiento del problema, cómo se debe redactar un objetivo, cómo se debe redactar una actividad desde el punto de vista metodológico, ¿sí? Todo eso tiene unas reglitas ahí que las iremos viendo con el tiempo, ¿no? Y también pues iremos viendo cómo es la estructura de un artículo y de un anteproyecto, ¿no? Bien, entonces aquí rápidamente pues técnicas de expresión escrita están pues los mapas conceptuales. Pues ustedes pues los mapas conceptuales pues buscan para tratar de describir algún tema en forma desglosada, ¿sí? Separada, y obviamente pues permite entender algún tema, permite la comprensión de algún tema en una forma gráfica, por así decirlo, ¿no? Inclusive hay software para el trabajo de mapas mentales, entonces hay un programa que ustedes pueden descargar, que es el Mind Manager, porque pues, trabaja para mapas conceptuales. Hay otro programita que ustedes también pueden descargar. Obviamente es gratuito y es versión que es una versión evaluativa. Creo que uno le dura un mes, pero después le puede servir. El problema es que no se puede guardar, pero uno puede desarrollar los mapas y saca los pantallazos y los utiliza, ¿no? Que es, por ejemplo, uno que se llama el bueno, el que les dije es el Mind Manager, y hay otro que es bueno,
HydraUX. Este HydraUX es muy bueno. Voy a mostrarles acá. Obviamente yo lo tengo en forma evaluativa. Este HydraUX es muy interesante. Se lo recomiendo siempre, por ejemplo, cuando doy los cursos de instrumentación, por ejemplo. Entonces acá tiene muchas librerías, ¿no? Por ejemplo, diagramas básicos, diagramas de bloques, para tarjetas, bueno. Pero tiene una librería específicamente por bases de datos, bueno, no tanto, ingeniería. Entonces tiene todo lo que es, pues, esquemas eléctricos, electrónicos, y algo muy importante que es lo de control de procesos industriales. Entonces, los diagramas PNID, ¿no? Entonces, esto es muy utilizado en instrumentación, ¿no? Entonces, tiene todas las librerías ahí para ingeniería. Bueno, esto es fashion, esto es para moda, esto es para planos, bueno, formularios, Industrial Automation, entonces también, por ejemplo, ustedes que un proceso industrial, entonces, o por ejemplo, quienes ven control, ¿no? Este software les sirve pues para hacer sus esquemas de sus diagramas de control, ¿sí? Los procesos, ¿sí? Entonces, bien interesante esa librería. Bueno, aquí me salí. Y pues obviamente la herramienta de mapas mentales, creo que está acá, Mind Map, ¿sí? Mapas mentales, entonces acá fácilmente uno puede hacer mapas mentales con esta herramienta, ¿no? Y también, pues ustedes, si van a internet, pues hay programas en línea, ¿no? En internet. Ustedes pueden utilizar para hacer mapas mentales. Bueno, pues los ensayos, como les decía, son textos que pueden ser descriptivos, pueden ser argumentativos, pueden ser narrativos, pueden ser de análisis, bueno. Entonces, donde se interpreta, evalúa, analiza un tema, ¿no? Pues normalmente, digamos que en ingeniería a veces se solitan los ensayos, ¿no? Pero, por ejemplo, las ciencias sociales, en los abogados, por ejemplo, manejan mucho lo de los ensayos, ¿no? Pueden ser documentos que pueden estar limitados a 2 páginas, hasta pueden decir, no, un ensayo de 10 páginas. Pues obviamente requiere un trabajo, requiere técnica en la parte escrita, ¿no? La habilidad de escribir. El artículo paper, que es lo que vamos a revisar al final. Entonces, bueno, pues lo podemos enfocar desde un artículo de un periódico hasta un artículo de una revista. Pues aquí nos interesa, digamos, el artículo científico, ¿no? Entonces, porque los artículos pueden ser de orden académico, científico, social, un artículo deportivo, cultural, político, ¿sí? Pero digamos que desde el punto de vista científico, investigación, pues esto es lo que nos interesa. Esa es la estructura que le revisaremos con más calma posterior al final del curso, ¿no? Que el título, que los autores, que el resumen no abstract, la introducción, materiales y métodos, la parte metodológica, análisis de resultados, conclusiones, bibliografía, la estructura de un paper normal. El informe, bueno, ustedes están adaptados a entregar informes técnicos de los laboratorios, ¿no? Entonces, son escritos que describen resultados de un trabajo técnico de laboratorio, un trabajo académico, ¿no? Entonces, tiene un título, autores, procedimientos, observaciones, tablas, datos, simulaciones, análisis de resultados, respuesta a preguntas, conclusiones, bibliografía, ¿sí? Y bueno, y bueno, hay otras técnicas de expresión escritas, pero que, que, que no están acá, pero mi enfoque, por ejemplo, los libros de tesis, el anteproyecto, eso los vamos a revisar más adelante. Bueno, pues este es un ejercicio pues simplemente que les propongo. Obviamente no nos alcanza el tiempo para hacerlo. Normalmente cuando es presencial se recomienda hacerlo, ¿sí? Pero simplemente para que ustedes, si pueden hacerlo, pues lo hagan en forma voluntaria, ¿no? No necesita hacerse un entregable, ¿no? Entonces este ejercicio normalmente pues permite de alguna manera es como mejorar la expresión tanto escrita como oral, ¿sí?
bueno, o inicialmente escrita y después oral. Entonces, por ejemplo, este es un juego que es la Torre de Hanoi, que muy posiblemente ustedes conocen. Por ejemplo, esta Torre de Hanoi, por ejemplo, está en esta película del planeta de los simios para ver la inteligencia pues, de los simios, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues el juego bueno, hay tres postes o tres torrecitas, por así decirlo, y en una de ellas se ubican unos discos, ¿sí? Unos discos por tamaño, ¿sí? El tamaño más grande pues se ubica en la parte inferior y el tamaño más pequeñito, el de radio más pequeñito, diámetro más pequeño, aquí en la parte inferior el más grande y en la parte superior el más pequeñito. Se puede hacer con 3, con 5, con 7, bueno, hasta 7 se pueden hacer. Entonces el objetivo del juego es llevar todos los discos que están inicialmente en el poste 1, pues llevarlos, puede ser al poste 2 o al poste 3, todos llevarlos allá, pero basados en unas reglas, ¿no? En unas reglas como tal. Entonces, esas reglas son que solo se puede mover un disco a la vez. Entonces, la idea es mover un disco de un poste a otro a la vez. Que cuando se hacen los desplazamientos de los discos, ¿sí? El de mayor, no se puede colocar un disco encima de uno de menor tamaño. Siempre el de mayor tamaño tiene que estar por debajo del más pequeño, ¿sí? Y solo se puede desplazar los discos que están en la parte superior de cada torre, ¿no? Entonces, ese es el objetivo del juego. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Pues que obviamente no nos alcanza el tiempo, pero que, bueno, ustedes lo podrían hacer, y es que se escriba, ¿sí? Que en forma individual uno se ponga a escribir, bueno, cómo, o sea, describir cómo lograr el juego, lograr el cumplimiento de terminar el juego, es decir, pasar los discos de la torre 1, por ejemplo, a la torre 3 o a la torre 2. ¿Sí? Entonces, pues es un ejercicio digamos que desde el punto de vista escrito, pues permite digamos, como mejorar la habilidad de escritura. Y también se puede hacer desde el punto de vista hablado, ¿no? Entonces, imagínense que usted tiene a una persona y usted la va a dirigir, ¿sí? La va a dirigir y entonces lo que esa persona va a hacer es simplemente cumplir con las órdenes que usted le diga, ¿sí? Entonces, digamos que ese ejercicio pues permite no solamente mejorar la habilidad o la técnica de expresión oral, sino también la técnica de expresión escrita, ¿no? Entonces, que ustedes se pongan a escribir la descripción de cómo lograr cumplir con el juego, ¿sí? En forma escrita, ¿sí? Entonces ustedes pueden utilizar convenciones, ¿sí? No sé, pueden acompañarlo con gráficos, ¿sí? O sea, lo pueden hacer de esa forma. Entonces mejora la expresión escrita. Y la otra forma es también utilizarlo, digamos, en forma oral. Entonces, que con otro compañero entonces se sienten, digamos, que tengan a la mano la maquetica del juego y pues se le indique se le indique a la persona que manipule los discos para cumplir con el objetivo, ¿sí? Entonces ahí lo que está buscándose es que el recurso de habla sea lo suficientemente efectivo para que las órdenes se entiendan y se logren realizar, ¿sí? Bueno, bien muchachos, pues eso era lo que tenía para presentarles el día de hoy. Pues ahí, como les comentaba, en la plataforma del curso, en la semana 3